El siguiente testimonio no es apto para sensibles. Si por alguna razón tenés cierto temor, si por alguna razón sos proclive a pesadillas o si sos menor, yo te voy a recomendar que no continúes viendo este contenido. Porque vamos a escuchar la historia de un hombre que descendió al infierno, que descendió a el infierno. Él ya estuvo en este canal y nos contó sobre su experiencia en el cielo, pero así como fue llevado a la morada de la vida, de la luz, a la morada del Señor Dios, también fue llevada a la morada de la muerte. Y los detalles son escalofriantes. Si todavía querés seguir viendo este video, yo te aconsejo que te pongas cómodo, que te relajes, que prepares tu café, tu mate y que prestes atención. Y si no puedes verlo ahora mismo, dale pausa y vuelve más tarde. Pero de verdad, yo creo que tu fe va a ser absolutamente inspirada después de esto. Creo que, si no me equivoco, Francisco está por acá. A ver, ¿no? Y bueno, acá está. Lo tenemos de vuelta finalmente a nuestro hermano de México, Francisco Israel. Amigo querido, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola, gracias por invitarme nuevamente a tu programa. Un abrazo grande, grande en el amor del Señor Jesús. Y un saludo a todos los que nos están viendo. Gracias a vos por haber venido la primera vez y por querer venir la segunda. La verdad es que el testimonio de tu visita al cielo ha sido de tremenda bendición para mucha gente. Y bueno, algo contaba recién, ¿no? Cuando mencionaste que había sido al infierno, yo te dije, uy, luego quiero escuchar esa historia. Y no fui el único. Hay muchísimos comentarios de gente que quiere escuchar ese otro lado, quiere escuchar qué fue lo que vos experimentaste ahí. Pero bueno, antes de arrancar, no sé si quisieras, si quisieras contar un poco el contexto. Esto había Claro, pasado cuando vos eras más niño, ¿no? No fue como ya en tu etapa adulta. No tiene nada que ver con el momento en que hiciste el viaje al cielo, ¿no? no, fueron muchos, muchos años antes. Esto sucedió cuando yo tenía como 9 años de edad. Un niño que creció en un contexto donde su mamá era cristiana, lo llevaba a la iglesia cristiana en la mañana y su papá católico, él lo llevaba a las misas en la tarde. Un niño que creció en ese contexto familiar, tenía algunas nociones bíblicas, pero pues fue un día común y corriente. Yo nunca me imaginé que ese día iba a suceder algo impresionante que me marcaría para toda mi vida. Y pues sucede que me fui a dormir. Como todo niño, ya se hace tarde, lo mandan a su cuarto a dormir. Y esa noche sucedió algo extremadamente sorprendente que les voy a contar a continuación. Pero antes me gustaría platicarles que a veces cuando Dios te muestra cosas, es difícil explicarlas porque aquí en la Tierra no hay muchas cosas de las que ves. No tienes así como un punto de referencia y quieres explicarlo, pero te cuesta mucho Mm, trabajo. Pongo un ejemplo, una analogía. Imagínate bebés en el vientre de su madre, ¿no? Que un bebé logra salir y quiere regresar a contarles a los que están en el vientre cómo son los colores, cómo son los sabores, cómo es el frío y el claro. calor, cómo es la experiencia de estar afuera, respirar. Si Y no tiene ellos no. herramientas, no sabe, no puede verbalizarlo. Exacto, eso es a lo que se enfrenta alguien cuando recibe alguna revelación de Dios, que ve la vida eterna, el cielo o el infierno. Ves cosas que aquí no hay y buscas formas de explicarlo. Es realmente un poco complicado, pero Igual bueno, yo, Dios. yo, yo te digo, porque esto lo hablamos la otra vez, para mí, con las limitaciones que puede haber, porque estás vislumbrando la eternidad, nos has transmitido muy bien varias ideas con metáforas y analogías. Asumo que habrás reflexionado mucho sobre cómo transmitir eso. Y no me quiero imaginar las cosas que están en tu mente que no podés contarnos, porque no sabes cómo, ¿no? Que no te gustaría proyectarlas. Es esto, ¿no? Va por Sí, acá. yo le pido a Dios que mientras platico tú lo puedas sentir, que te lo muestre, porque realmente es muchísimo más amplio y profundo de lo que logro expresar. Sí, sí, sí. No quedan dudas y eso se transmite. De hecho, cuando terminamos la otra conversación, creo que no fue mi única sensación, sino que, o sea, no fue sola mía esta sensación, sino de la audiencia también. Había como una cuestión
fuego interno de, wow, necesito buscar al Señor, necesito conectar con Jesús. Y yo creo que si el resultado de lo que hacemos es ese, entonces no hay más que agregar, ¿no? Hay que profundizar, aunque tengamos limitaciones, aunque quizás haya gente que no lo entiende y que por ahí critique o lo que sea. Si estamos llevando gente al cielo, bueno, acompañarnos en el viaje o no sé, pero es por acá, ¿no? Eso quiero decir. Claro. Yo entiendo que muchas personas quizás reaccionan con incredulidad o les parece una locura, pero es nuestro deber hablar de este tipo de temas, primero porque la Biblia los enseña y segundo porque un día lo verán, todos vamos a cruzar la línea de la eternidad, absolutamente todos. Y un día con tus ojos presenciarás por primera vez lo que hay después de esta vida, lo que sucede cuando se te sale el alma, cuando se te sale el espíritu, cuando exhalas tu último aliento, tú lo verás. Y como te amamos, queremos que cruces esa línea de la eternidad preparado y de la mano con Jesús. Súper, súper, perfecto. Bueno, creo que estamos listos para meternos en esta historia que viviste a los 9 años. A mí me impresiona la edad, amigo. O sea, eras realmente un nene, un niño. Sí. Pues si gustas, le damos adelante. Vamos, Y les go. empiezo a contar. Perfecto. Bueno, miren, yo era un niño común y corriente, normal, feliz, iba a la escuela y una noche, no recuerdo el día, si fue entre semanas, si fue un fin de semana, no lo sé, me mandaron a dormir a mi cuarto. Y yo pues me acosté en mi cama y cerré los ojos y sucedió lo siguiente. No sé si fue a la medianoche, no sé si fue inmediatamente en cuanto dormí, pero yo estaba dormido, pero estaba despierto. Estaba dormido con los ojos abiertos. Es una sensación muy, muy extraña. Y yo vi que un ser celestial entró por el techo, traspasó el techo de mi cuarto. Mi techo era muy alto. Yo estaba recostado en la cama viendo para arriba, pero estaba dormido. Y no sé por qué estaba viendo con los ojos abiertos. Y yo vi cómo este ser celestial atravesó el techo y yo sentí, él es un ángel. Como les había platicado en el testimonio del cielo, también en el del infierno, me platicaban cosas y me enseñaban cosas y yo no sabía cómo las sabía, pero es una enseñanza sin palabras. Y él era un ángel, no era muy alto, yo no le vi alas, era un ángel pequeño comparado con otros que vi en esta experiencia que eran muchísimo más altos. Tenía una bata blanca muy hermosa. Él descendió con mucha delicadeza, con mucha amabilidad y amor, se acercó hacia mí, no me explicó absolutamente nada, yo no le pude preguntar nada porque yo quedé impactado como niño diciendo, ¿qué es eso? Y él con mucho amor me tomó de la muñeca derecha, yo lo vi que me tomó, e inmediatamente en cuanto me tomó, salimos volando y traspasamos el techo. Yo hice así con mis manitas porque yo pensé que me iba a estrellar con el techo, pero no me hizo daño, lo atravesamos. No sé si esto fue en el espíritu o cómo fue, pero lo que sé es que yo iba en cuerpo. Era un cuerpo, me di cuenta que era un cuerpo espiritual porque atravesamos el techo y salimos disparados hacia el cielo. Yo vi cómo subimos todas, llegamos a las nubes, yo vi las casas abajo, pero él siempre me tenía sujetado no te soltaba, digamos. Nunca me soltó. Él apretaba, no mucho para que no me doliera, pero tampoco muy débil para que yo pudiera sentir confianza y amor. Salimos volando y yo vi que subimos muy, muy, muy alto en la atmósfera y entramos a un torbellino. Yo vi como un tornado gigante y entramos al tornado gigante. Yo sentía temor, sí sentía temor, sentí algo de confianza por esa mano en mi muñeca, pero sí sentía temor. Pero hasta ese momento, o sea, toda la información que vos habías recibido era, este es un ángel y es bueno. O sea, no sabías ni a dónde ibas, no sabías por qué estabas en este viaje. Vos nunca habías, a ver, entorno católico, cristiano, o sea, me imagino que si ibas a misa, ibas a las reuniones, había Biblia, había canciones cristianas en tu vida. Nunca habías pedido por un viaje, digamos. Nunca habías pedido, Señor, quiero ver esto. O sea, no, eras un nene, normal. No, yo nunca había pedido eso. Nunca. Se me iban explicando cosas que solo eran las que necesitaba saber, pero muchas cosas yo no las entendí. Yo las entendí mucho después, ya que fui adulto, ya que conocí el Evangelio y la empecé a escudriñar, porque como niño
sabes la historia de Noé, la historia de Adán, la historia de Moisés, cuando se abrió el Mar Rojo, todo eso, pero no conoces misterios profundos y esta experiencia realmente fue un gran impacto para mi vida y me tardé muchos años en meditar en todos los detalles que les voy a contar. Perfecto, perfecto. Dale entonces, dale. Atravesaste la atmósfera y entraste en una especie de torbellino. Sí, ya de grande, de adulto, yo me di cuenta que hay muchos pasajes que hablan de un torbellino. Se le apareció Dios en un torbellino a Job, ese es un ejemplo. Pero bueno, entramos al torbellino y en cuanto entramos al torbellino los dos, se apagó la luz. No vi absolutamente nada y sentí una sensación de que empezamos a descender. Muy rápido empezamos a descender, pero esa sensación de cuidado de que el ángel estaba sujetando mi muñeca derecha nunca se quitó. Sucedió que en cuanto se apagó la luz, yo sentí el calor más extremo que jamás haya sentido en mi vida. Un calor que yo no sabía que pudiera existir. A partir de ahí me empecé a aterrorizar, porque no sé si ustedes alguna vez en su vida han abierto un horno de pan y han sentido la ola de calor que sale del horno de pan. Yo sentí eso multiplicado por millones de veces. Un calor extremo. Yo me he quemado con la plancha, me he quemado con fuego. Ese calor simplemente no existe en la tierra. Es un calor que tiene presión al mismo tiempo. Y yo me empecé a aterrorizarme. La única confianza que tenía era de esa mano. Y ese ángel nunca me habló hasta el final de esta experiencia, hasta el final del sueño que me regresó a mi cuarto. Y estábamos bajando parados. Era un pozo gigantesco, como un volcán, bajando, bajando, bajando. Y mientras más bajábamos, más me quemaba. Y yo empecé a pensar, ¿qué está pasando? ¿Dónde estoy? ¿Qué está sucediendo? Ahí es donde me empecé a asustar. Y yo noté que mientras más bajábamos, más calor hacía, hasta que llegó un punto que yo ya estaba desesperado, me quería regresar, yo no quería estar ahí. Y yo decía, ¿por qué no me muero? Está demasiado caliente. Sucedió que yo noté que en esa oscuridad no puedes respirar. El aire es muy denso, es como un chicle negro, como aquí en México le llamamos echapopote, como una cosa negra asfalto con lo que reparan las calles. Como brea. Como brea, así es el aire. Y cuando respiras te quema, tú sientes cuando se mete y te quema. Yo no podía respirar, son alientos muy pequeñitos, muy cortitos. Y sientes que te quema y cuando inhalas esa cosa negra se te mete, no puedes respirar. Un terror absoluto inundó mi ser. Yo sentía una desesperación total y completa. La esperanza desaparece por completo, sientes total terror, total ansiedad, pánico, angustia multiplicado por millones. Y yo decía, ¿por qué no me muero? Está demasiado caliente. Son olas de sensaciones que vienen sobre ti, feas, malas, te aterrorizas. Yo estaba espantado, pero no puedes comprender qué es lo que te está sucediendo, porque son muchas sensaciones al mismo tiempo. El miedo, no puedes respirar, te estás quemando, y mientras más bajábamos, más me quemaba, y los pies me estaban quemando. Al final de la experiencia, yo escuché de parte de Dios y me dijo, no te dejé sentir el 100%, te dejé sentir una parte para que vayas y les digas a las personas que el infierno es real, que lo que dije en mi palabra existe. Y seguíamos bajando, era un túnel muy, muy grande. Yo estaba desesperado, yo me quería salir. Y yo, era oscuridad total, pero más adelante te voy a contar cómo pude ver algunas cosas. Mientras seguíamos bajando, 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 te repito, lo que más me estaba quemando eran los pies. Yo empecé a escuchar unos sonidos muy extraños. Empecé a escuchar esto. Y yo no podía ver absolutamente nada. Más adelante yo vi que era eso, pero eran como unos silbidos que pasaban O sea, cerca vos de estabas en nosotros. total oscuridad, vos veías que bajabas como un fuego, pero el fuego no te daba luz, no es que vos podías ver. En este momento de la experiencia era completa oscuridad. No veía ni mi dedo frente a mi cara. Más adelante abajo yo pude notar unos resplandores rojos que me iluminaban un poquito y eso me dejó ver ciertos detalles. Okay. Pero lo primero que escuché fueron unos silbidos. Y yo no sabía qué era eso. Después de esos silbidos, yo escuché un sonido
estremecedor, como si un tráiler, como si un avión caza pasara al lado de mí. Pero imagínate que un tráiler a toda velocidad pasa al lado de ti, o imagínate que un avión caza supersónico que rompe la barrera del sonido pasa al lado de ti. Hizo un estruendo que me aterrorizó más de lo que yo estaba. Yo no sabía lo que estaba pasando porque yo no veía absolutamente nada. Solo sabía que esos estruendos como aviones caza venían de arriba, de donde nosotros veníamos bajando, hacia abajo y nos rebasaban, y eran muchos. Otro. Y yo no sabía qué era lo que estaba sucediendo, solamente podía escuchar en medio de que me estaba quemando, en medio de que no podía respirar, en medio de que estaba aterrorizado, y mi mente de niño no comprendía qué es lo que estaba sucediendo. Wow. La escritura dice en muchos pasajes que los que se pierden no comprenderán nada, serán avergonzados. Y yo noté que no comprendía absolutamente nada, nadie me explicaba qué es lo que estaba pasando, yo estaba desesperado por el desconocimiento de lo que estaba sucediendo. Vienen muchas preguntas a tu mente. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué está sucediendo? ¿Es una pesadilla? ¿Por qué no puedo respirar? Los sueños no duelen. Tu mente está... Sí, va, procesa a 1000 por hora. No, aparte, yo vuelvo al contexto de que eras un niño también, que a lo mejor tu mente todavía estaba mucho más fértil o despoblada en el sentido de que no tenías idea, no tenías referencias como para decir, esto es el infierno por lo otro, no tenías versículos bíblicos. Todo esto que estás contando es cómo a posteriori vos fuiste interpretando el sueño, fuiste escudriñando la Biblia y empezaste a unir punto A y punto B, ¿no? Sí, yo como niño, yo pensaba que era una pesadilla, pero yo me contestaba a mí mismo, pero las pesadillas no duelen, no te dan hambre, no te dan sed, no te aterrorizan. Yo, como les comento, escuché esos estruendos supersónicos, como boom sónicos. No sé si alguna vez has oído un avión de guerra rompiendo la barrera del sonido. Es algo muy fuerte, se oye como una explosión, pero eran muchos, venían de arriba volando hacia abajo. En una ocasión sucedió que aquí en México hubo unos juegos que se llamaron Panamericanos hace varios años, y me tocó escuchar aviones caza de la Fuerza Aérea Mexicana, unos F-5, rompiendo la barrera del sonido, y realmente son estruendos poderosos. Algo así se escucharon. En ese momento, mientras íbamos bajando, yo noté un ligero resplandor rojo que venía del fondo, que se empezó a iluminar poco a poco esa escena. Y yo pude ver, lo primero que noté era que esos estruendos que explotaban al lado de nosotros, y yo sabía que iban hacia abajo de ese pozo que medía como entre 3, 5 kilómetros más o menos, es lo que yo calculo, era como el cráter de un volcán, pero muy, muy, muy profundo. Yo noté que esas explosiones que pasaban al lado de nuestro eran ángeles. Ese resplandor rojo me dejó verlos, y esos ángeles iban despejándonos el camino, yo los pude ver. Wow. Medían, no sé, 4 o 5 metros de alto, tenían rostro de leones. Tan solo verle el rostro, eran rostro de hombre, pero una fiereza de león. Tan solo ver el rostro de esos ángeles de guerra te atemorizaba. Yo recuerdo los detalles de esos ángeles. Tenían una banda de oro en la frente, tenían cabello larguito, rubio, todos eran rubios, muy grandes, musculosos, tenían unas armaduras negras, sus espadas eran gigantescas, sus alas medían como 6 metros de punta de ala a punta de ala. Las alas eran como en punta, no eran como algodoncito, eran como de águila en punta. Tenían armadura como romana, pero lo que me impactó de esos ángeles era su fiereza. Eran soldados, y yo vi que eran muchísimos, que venían volando de arriba de nosotros, como les comento, nos rebasaron, y yo noté con ese resplandor rojo que poco a poco me empezó a dejar ver más. Esos ángeles empezaron a luchar contra unos seres horribles que venían subiendo de ese pozo del abismo, pero horrible es poco. No sé si pudieras traer a tu mente el ser monstruoso más horrible que has visto en alguna película, pues esos lo superan. Son una cosa espantosísima, y sientes su odio, sientes que te odian, que te aborrecen, y sientes que te quieren despedazar. Y ellos venían, unos ejércitos de monstruos negros, venían subiendo de ese pozo del abismo, y los ángeles chocaron contra ellos, sacaron sus espadas, y yo vi una guerra literal. Yo vi que se lastimaban con las espadas, y yo noté que esos silbidos que había escuchado al principio eran flechas negras con un fuego negro que venían, si eran miles y miles y miles y miles de flechas negras,
venían subiendo de hasta abajo de ese pozo y salían de ese pozo y nos intentaban disparar a nosotros, pero no nos daban. Salían del pozo y en el espíritu me dijeron, esos son los dardos encendidos del maligno que van a todas las naciones de la tierra a causar divorcios, suicidios, drogadicción, alcoholismo, asesinatos, narcotráfico, violencia, abusos, entre muchos otros. Y yo vi que esas flechas realmente iban a todos los países de la tierra. Y esa guerra me impresionó porque a veces esas flechas les daban a los ángeles y los lastimaban de verdad. Y los ángeles lastimaban de verdad a los demonios. Muchos creen que en la guerra espiritual los demonios y los ángeles no se lastiman. No, se lastiman. Yo vi cómo chocaban. No sé si pudieras traer a tu mente alguna película de guerra, guerras medievales, donde un ejército con sus armaduras choca con otro ejército y se matan con las espadas. Eso vi. Y en el espíritu me dijeron, cuando mi pueblo ora, cuando el pueblo de Jesús ora, yo mando más ángeles y avientan a esos demonios y detienen esos dardos encendidos del maligno que habla Efesios capítulo 6, para que no lleguen a las naciones de la tierra. Y esos dardos pegan en las mentes, en los cerebros de las personas y les hacen hacer cosas que ellos no quieren. Entonces... Es tremendo lo que estás contando. Estás tirando mucho valor porque el hecho que vos estabas en medio de una guerra, o sea, saliste de tu cuarto a meterte en un ambiente donde no podías respirar, donde te quemabas y donde estaba pasando una guerra. O sea, yo lo que al principio decía, claro, los ángeles es como que le están abriendo camino a él. Y era como, pará, o sea, en realidad están peleando. Y bueno, vos estás atrás de ellos como avanzando. Pero nunca había pensado en que, claro, si es una guerra donde de verdad se lastiman, donde se hieren, donde esos cuerpos espirituales no son como a prueba de daños, digamos. Yo vi que los ángeles cuando los herían con las flechas que venían de abajo o las espadas, giraban así como aviones cuando son derribados. Eso fue lo que yo vi. Y yo vi que más ángeles venían a rescatarlos y a pelear. Yo lo que noté es que la guerra espiritual es una realidad en el mundo invisible. Y yo vi como esos demonios que venían subiendo del pozo del abismo para impedir que yo pudiera ver y entrar un poco. Dios envió ángeles para frenarlos, pero después se me mostró que la guerra no era solo por eso. La guerra es porque el infierno siempre quiere subir a la tierra y causar muerte y destrucción. Y cuando oramos, Dios envía ángeles a mandarlos de vuelta para abajo y hacer que esas flechas no lleguen. La oración del justo es poderosa y eficaz. Si tan solo supieras el poder de la oración, orarías más. Si tan solo Dios abriera tus ojos para que supieras lo que ocurre en el mundo invisible, cuando oras por tu país, por tu ciudad, por tu escuela, por tus hijos, por tu familia, por tus amigos, para que ores para que las tinieblas retrocedan, para que venga el reino de Dios y se haga su voluntad, quedarías impactado. Cuando llegues al reino de los cielos, se te va a mostrar las escenas del mundo invisible de todas las ocasiones en tu vida cuando doblaste rodilla. Wow. Escenas que se te va a quedar la boca abierta en el reino de los cielos cuando te des cuenta, esas películas que Dios te va a poner de lo que ocurrió de combates en el mundo invisible por la salvación de tu familiar, para evitar un accidente, para protección de alguien en un viaje. Es impactante el mundo invisible. Y yo noté que era una guerra literal y se lastimaban y venían refuerzos y también el infierno intentaba enviar refuerzos, pero yo vi que los ángeles ganaron y empujaron a los demonios para abajo para que me dejaran ver. En eso el resplandor rojo que venía de abajo se iluminó un poco más y yo pude notar que en las paredes de ese pozo, yo no las había visto, ese pozo es muy muy grande, es como el cráter de un volcán. Noté que en las paredes de ese pozo había barrotes, había cárceles embebidas en los muros y yo noté que había prisioneros dentro de esas celdas en la pared de ese pozo gigantesco hacia abajo. Y yo vi seres horribles como los que venían subiendo, que estiraban su mano, estaban encarcelados, y yo dije, pero ¿por qué hay unos seres encarcelados y hay otros que están sueltos? Yo eso no lo entendí. Cuando crecí y leí Judas, la carta de Judas, yo me di cuenta que hay unos ángeles que pecaron que están encarcelados, esperando al juicio del gran día. Apenas de adulto yo pude comprender eso. Dice Judas 1:6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad
en prisiones eternas para el juicio del gran día. Yo vi que había demonios sueltos y yo vi que había demonios encarcelados. Yo no entendí eso. De grande yo comprendí que Judas nos habla de unos demonios encarcelados y los relaciona con Génesis capítulo 6, con los ángeles que abandonaron su propia morada, se unieron a las mujeres y nacieron los nefilim, los gigantes, y esos están encarcelados, pero los demonios de la primera rebelión de Satanás, esos están sueltos. Pueden salir del pozo del abismo como las langostas de Apocalipsis saldrán del pozo del abismo. Eran seres grotescos, horribles, y yo vi cómo estiraban sus manos por entre los barrotes e intentaban agarrarme para despedazarme, pero se me hizo muy impresionante cómo tú sientes su odio. Ellos te odian a muerte. Empecé a escuchar blasfemias, empecé a escuchar groserías. Yo noté que todo el lenguaje vulgar, todo el lenguaje corrompido, todo el lenguaje soez, todo el lenguaje de odio y de muerte y todo el lenguaje maligno viene de abajo, es motivado e impulsado por el infierno. Y cuando ya fui adulto y leí el tema de la lengua en el libro de Santiago, que dice que ese fuego de la lengua está encendido por el infierno, yo lo comprendí perfectamente bien. Ese es un ambiente que apesta. Yo recuerdo que el olor era extremadamente nauseabundo. En una ocasión, en una excursión, me tocó visitar un volcán, en un volcán de una isla del Pacífico mexicano, y por primera vez olí ese olor que había olido en el infierno. Por años y años y años, nunca volví a oler algo semejante a lo que olí en el infierno. Y en el volcán lo volví a oler y Dios trajo el recuerdo de ese sueño a mi vida. Era azufre. Yo le pregunté a un guía biólogo geólogo, me dijo, es azufre y huele a huevo podrido. Y el infierno apesta, a pesar de que no puedes respirar. Todo es sufrimiento. Estás desesperado, tienes hambre, tienes sed, tienes sueño, estás aterrorizado, te estás quemando, no puedes respirar, solo tomas bocanaditas de aire y luchas mucho. Es una ansiedad que sobrepasa tu imaginación. Y así como en el cielo, que procesas todo a una velocidad mucho más rápida que aquí en la tierra, ves todo a una velocidad altísima y tu cerebro lo procesa, en el infierno es igual. Todo sucede a velocidades más rápidas, más rápidas, más rápidas. No es como aquí en la tierra. Y esos seres malignos que estiraban sus brazos por entre los barrotes me querían despedazar. Y igual que en el cielo, en el infierno sucede lo mismo. No necesitas hablar para que otro te escuche. Puedes sentir los pensamientos de los seres espirituales. Y yo sentía el odio, la muerte, las blasfemias, y ellos me querían despedazar por completo, pero nunca dejé de sentir esa mano de ese ángel que me estaba tomando de la muñeca derecha. Nunca me soltó. Y realmente son miles y miles de kilómetros de bajada, y mientras más bajas, más feo se siente, más te estás quemando. Y hay millones y millones y millones. Eso, ahora cuando te estaba escuchando, primero que recordaba varios versos de la Escritura, ¿no? En Salmos o en Ezequiel, donde el azufre se asocia con el juicio eterno de Dios, ¿no? Inclusive creo que Apocalipsis también lo menciona. Entonces como que me hacía sentido lo que te escuchaba. Algo que me gusta de este testimonio, tanto como el tuyo del cielo, es que prácticamente cada cosa que vas diciendo está como solventada bíblicamente, lo cual es muy, muy, muy loco. Y hasta yo pienso, si este muchacho estaría inventando esta historia, o sea, no sé cómo haría para que calce tan bien con la Biblia. O sea, necesitaría ser una inteligencia artificial que agarra versículos y los cita, porque es increíble cómo casi cada paso está respaldado bíblicamente, hermano. Y mientras te escuchaba y hablabas de que ibas descendiendo, hay varias imágenes que tienen que ver con el infierno que lo pintan como un pozo con niveles. No sé si esto viene del infierno de Dante, por ejemplo, ¿no? De esa época medieval. Pero vos decís que lo que veías era algo así como que cada nivel era peor que el anterior, se sentía peor, digamos. Mientras más te acercas al fondo, que yo sabía que era el centro de la Tierra, no sé cómo lo sé, pero lo sé, como que me lo mostraron, más horrible estaba el infierno. Y sí son como niveles. Yo vi en el pozo cárceles y hasta abajo, ahorita les voy a contar lo que vi, pero les quiero leer el Salmo 88, versos 6 al 7. Dice, me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Seguimos bajando y
yo podía ver por ese resplandor rojo, pero yo sentí que normalmente ese resplandor rojo no está. Ese es un lugar de tinieblas eternas, como el Señor Jesús dijo, serán arrojados al llorar y crujir de dientes a las tinieblas de afuera, les llama el Señor Jesús. Seguimos bajando y ese resplandor rojo aumentó. Y yo, como en vista aérea, como en vista de avión, vi el paisaje más espantoso que he visto en mi vida. Llegamos abajo. Era como vista de avioneta, como vista de avión. Yo sentí que estaba como a 3 kilómetros del fondo. Una escena horrible. Vi billones de seres humanos siendo atormentados. Vi un país de tormento espantoso. Les voy a contar qué es lo que vi. Porque tanto en el cielo como en el infierno, tus ojos, tus sentidos se agudizan. Mis ojos eran como si tuviera binoculares. Podía ver un punto y se aumentaba de tal manera que podía ver los detalles que estaba ocurriendo. Podía voltear hacia otro lado y se aumentaba, podía ver los detalles. Se los voy a platicar con el mayor lujo de detalles posible que pueda, pero les quiero leer otro texto, Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Muchos creen que en el infierno las almas son como un vaporcito. No, tienen cuerpo, yo lo vi. Lo primero que noté fue un dragón gigantesco, un dragón como el de las películas, gigantesco, que tenía unas garras gigantes. No sé cuánto medía ese dragón, 500 metros de altura. Y yo vi muchas almas, millones de almas. Yo sentí que eran seres humanos que vivieron en todos los siglos. China, Rusia, la Edad Media, el Imperio Mongol, el bizantino, persas, egipcios, contemporáneos nuestros, franceses, alemanes, billones de seres humanos, como cadáveres podridos que les atraviesan gusanos como taladros por todo el cuerpo, gusanos, son cadáveres. Y yo vi que ese dragón gigante, almas intentaban escapar de ahí escalando por las piedras calientes, había fuego, había albercas de fuego, es un país de tormento, hay secciones, yo lo pude ver. Y ese dragón gigante con sus garras gigantes veía las almas chiquitas que estaban escalando por las paredes, les encajaba las garras por la espalda, las garras le salían por el vientre y berreaban de dolor. Yo veía las almas ¡ah! Cuando la garra del dragón gigante lo traspasaba y el dragón los hacía trizas con sus garras y los aventaba desde muy alto a albercas de fuego gigantes. Y las almas, cuando entraban a la alberca de fuego, berreaban de dolor, chillaban de dolor y desaparecían en el fuego, se hundían. El ruido es una cosa impresionante. Tú dices, paz mental, por favor, paz mental, no lo soporto. Es un ruido, pero impresionante. Y entre el ruido alcanzas a notar idiomas, algunos los identificas, francés, chino, ruso, inglés, algunos no los identificas, quizás son idiomas antiguos, pero todos los cuerpos están podridos, todos los cuerpos están desnudos, todos los cuerpos están llenos de gusanos. Después de ver a ese dragón gigante que su misión era atormentar las almas que estaban intentando escapar, las agarraba con sus garras y las aventaban en el fuego, yo noté otra sección, te digo, mi visión se amplió. Yo como niño estaba sufriendo, yo no quería ver eso, a mí no me gusta ver violencia. Y yo notaba que hay violencia literal 24/7 en el infierno, 24/7. Dice la Escritura, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche. Eso dice Apocalipsis 14:11. Noté cómo los demonios todo el tiempo dicen groserías, son horribles, son de muchas formas, unos son gigantes, miden como 20 metros o más, otros son pequeños, tienen formas grotescas. En el infierno no hay orden, todo es caos, no hay linealidad, todo es desorden, todo es desfigurado, todo es feo, todo apesta. Y yo noté que estos demonios desfigurados no le ves ni la cara, no sabes ni qué es su cuerpo porque es así todo deshecho. Tenían armas, tenían lanzas, y con sus lanzas a las almas las traspasaban y las almas gritaban y berreaban de dolor y las aventaban al fuego. Hasta abajo el fuego sube muy alto, cientos de metros, pero en ese país de tormento hay como secciones y te repito, yo noté que es un pozo y las almas están casi hasta abajo, pero va bajando y los que están más abajo son los que más sufren. Millones de seres humanos y tú puedes saber, él fue hombre en la tierra, ella fue mujer, él fue adolescente, él fue anciano,
igual que en el cielo, tú cuando ves las almas putrefactas, llenas de gusanos, corrompidas, como cadáveres, pero tienen cuerpo, se te da un discernimiento espiritual y se te dice quién fue esa persona en su vida, qué fue lo que hizo y por qué está ahí. Exactamente igual que en el cielo, pero al revés. Yo estaba sufriendo, yo no quería ver eso. Yo veía a los demonios burlándose de las almas, usando herramientas, espadas torcidas, así como chuecas, lanzas largas, y tantos pasajes cuando yo fui adulto me recuerdan esas escenas que vi, que el que no perdona será entregado a los atormentadores hasta que pague la última blanca. Esos pasajes son literales. Yo sé quiénes son los atormentadores. Es una cosa horrible. Ahí no hay amor, ahí no hay misericordia, ahí no hay descanso. Tienes que soportar la sed, el hambre, el sueño, el terror, la angustia, la soledad, las maldiciones, el olor, el sonido. Es una cosa horrible. Yo estaba sufriendo mucho. A mí no me gustó, pero para nada. Y veías diferentes secciones. Todo era terror, todo era espanto. Yo sé que cualquier alma que está ahí daría lo que fuera por ser tú y poder arrepentirte, entregarle tu vida a Jesús y salvarse. Daría lo que fuera. Ellos ya perdieron su oportunidad. Está escrito que el hombre mora una sola vez y después de esto el juicio. Y el Señor Jesús habló mucho del infierno, muchos pasajes. El Señor Jesús fue muy claro de esto. Mateo 22:13. Entonces el rey dijo a los que le servían: atadle de pies y manos, ellos están encadenados, y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y otro pasaje, por ejemplo, Mateo 25:41. Entonces dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Yo vi un hombre encadenado, así, con los dos brazos, como que estaba encadenado como a dos postes, de pies y manos, encadenado con cadenas muy grandes negras de las muñecas y de los tobillos, así como en X. Y yo vi que olas de la ira y el enojo de Dios, porque el motor del fuego del infierno es la ira y el enojo de Dios. Olas impactaban a este hombre desnudo, podrido con gusanos, y este hombre gritaba y berreaba de dolor cada vez que una ola de fuego y de enojo del furor de Dios chocaba contra él, y él gritaba ¡ah! Y pasaba esa ola y venía otra ola, y dice la Escritura: todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Yo noté que el fuego de la ira de Dios es el motor del fuego del infierno. Dice la Escritura, Salmo 140:10, y caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego, en abismos profundos de donde no salgan. Es muy fuerte esto que decís, porque el tema del infierno siempre sabe, ¿no?, con cómo un Dios de amor puede permitir un lugar así, y vos vas más allá. No es que Dios permita que ese lugar exista, sino que es su ira la que impulsa ese juicio. Es fuerte de escuchar. En la vida podemos cometer muchos errores, ¿no? Decisiones equivocadas y malas. Quizá estudiar algo que no debiste haber estudiado, o no estudiar, o no sé, abandonar a tu familia, errores de tropiezos. Pero el error que nunca debes de cometer es rechazar a Jesús, no arrepentirte y no entregarle tu vida, porque de ese error, si tú mueres así, no lo vas a poder solucionar. Yo siento una carga gigantesca sobre mis hombros, una responsabilidad inmensa, porque yo tengo que hablar de esta realidad. El infierno es una realidad. Jesús dijo: ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. En ese lugar hay billones de seres humanos, y casi toda la humanidad va a terminar en ese lugar. Y precisamente esa es la importancia de este programa, decirles que en Jesucristo hay salvación. Cuando comenzó el programa, yo te dije que es porque te amamos, y te amo. A mí no me importa la fama, los likes, eso no me interesa. Me interesa tu alma. Lo que a mí me mueve es que tú no termines ahí, que tus conocidos, tu familia, no termine ahí. Ese es un lugar horrible, de eterno tormento, sin reposo. Es un lugar real que
Quizá a mí no me creas, la verdad, no vengo para que me crean a mí, vengo para que le crean a la Escritura y sujeten su vida a las enseñanzas de Jesús, al Evangelio, para que se salven. Ese es el motor, el motivo de por qué me paro y hablo. Fueron escenas espantosísimas, dice Isaías 33:14. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El fuego de ahí es real, es fuego, pero es un fuego más caliente que el fuego que está en la tierra. Es un fuego que no se apaga. Los que están ahí son como nosotros. Nosotros necesitamos dormir, necesitamos tomar agua, necesitamos ir al baño. Todo eso allá abajo es quitado. El amor de Dios es quitado, la misericordia, la saciedad. Reírte con un amigo es algo muy agradable, una buena conversación, dormirte cuando tienes sueño, beber un vaso de agua. Ahí no hay agua, porque Jesús es el agua de vida. Ahí no hay luz, porque Jesús es la luz. Ahí no hay comida, porque Jesús es el pan de vida. Entonces, ¿por qué existe ese lugar? Porque Dios es justo. Dios es justo. Y en su justicia, él tiene que aplicar una sentencia. La paga del pecado es la muerte. Pero en su amor, Él da salvación a todos los que quieran venir a Jesucristo. Después, en esta experiencia, me dejaron ver varias escenas. Yo ya no quería estar ahí. Fue algo horrible para mí. No me gustó. Pero Dios a veces te muestra cosas que te lastiman, que te duelen, que no te gustan, porque tiene un plan contigo y quiere que las cuentes. Que los moradores de la tierra sepan lo que le espera eternamente a los que mueran sin Jesús. Solo en ella hay salvación. Entonces, después yo empecé a notar cómo esa mano que me tenía tomada de la muñeca, después que me dejaron ver el paisaje y horrendo y cosas, escenas de los tormentos literales 24/7 bajo nuestros pies en el centro de la tierra, como a 6,000 kilómetros de nuestros pies, hay un país de tormento, de billones de seres humanos que alguna vez existieron, que ya murieron, que gritan y están siendo atormentados literal, se están quemando literal. Es una prisión de fuego y tinieblas que Dios hizo. Ellos quisieran salir, quisieran enviar a alguien a la tierra para decirte esto. Eso es como lo que la parábola del rico y Lázaro, ¿no? Que está el hombre rico y le dice, primero, ¿no? Que le dé una gota de agua para calmar su sed y después que envía a alguien a predicarle a su familia y que, bueno, ya tienen a los profetas, ya tienen gente que lo haga y le responde el ángel, ¿no? Pero hay algo que decías que llegaste hasta allá abajo y todavía no habías recibido ni de parte de Dios ni del ángel que te sostenía la mano, la muñeca, ningún tipo de explicación o contexto sobre por qué te estaba pasando eso. Yo no sé si viste algo más antes de que llegue ese momento o si ya fuiste llevado de vuelta a tu cuarto y se te dijo algo. Sí, se me dijo algo. Como yo en este momento de mi niñez, yo todavía no conocía el Evangelio, yo siento que Dios reservó la explicación completa y plena de esta experiencia para cuando yo conocía al Señor Jesús en mi universidad. Yo sentí esta mano que me jaló para arriba. Empezamos a recorrer el mismo camino que habíamos bajado, pero hacia arriba. Para mí fue un alivio porque conforme íbamos subiendo, ese calor iba bajando, ese tormento iba disminuyendo. Realmente se siente cómo va menguando el sufrimiento conforme va saliendo de ese pozo. Y entramos nuevamente a ese torbellino gigante, mismo camino. Salimos del torbellino, otra vez me regresaron a la ciudad, bajamos, cruzamos nuevamente el techo de mi cuarto, me puso en mi cama con mucho cariño y amor, y antes de irse, ese ángel, ese ser celestial, me dijo, estuviste 1 minuto en la boca del infierno. Así me dijo, estuviste 1 minuto en la boca del infierno, y se fue. Para mí fue la peor pesadilla que jamás alguien pudiera tener. Yo la catalogué como pesadilla, la guardé en lo más profundo de mi mente, nunca más volver a abrir, le puse muchos candados, hasta que me convertí al Señor Jesús y Él me dijo, no, tienes que sacar ese recuerdo porque yo te lo di para que hables al mundo. Y va a llegar el día, cuando seas adulto, van a pasar algunas décadas, donde te voy a dejar contarle al mundo lo que te mostré. Y después de décadas,
Eso que Dios le había hablado a este siervo inútil se cumplió y se está cumpliendo frente a ustedes. Y el único propósito y el único motivo por el cual estoy hablando es para que después de la muerte, después de tu último suspiro, cuando se te salga el alma y el espíritu, cuando te llegue la fecha de caducidad de tu cuerpo, abandones esta tierra en salvación y no vayas a ese terrible lugar. Es amor lo que tengo por tu alma. Realmente el sufrimiento que yo vi ahí no se lo deseo ni a mi peor enemigo, a nadie se lo deseo. Quiero que te salves y mi misión en este programa es decirte, bueno, quizá no quieras creer mi testimonio, eso no importa, pero cree lo que dijo Jesús, cree la Biblia, camina en los caminos de la vida. Dice la Escritura, Proverbios 15:24, el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Ese lugar tiene muchos nombres, Seol, Hades, Gehenna, Tártaro, no sé, pero ese lugar es real. Y en ese lugar hay todo lo que dijo Jesús, tinieblas, llorar, crujir de dientes, gusanos que nunca mueren, fuego que nunca se apaga. Mucha gente se burla, dice, no, me voy a ir con mis amigos, ese es un lugar de diversión. No, ahí vas a estar solo, en tu propio sufrimiento, sin fin. Fue una experiencia que me costó muchos, muchos años procesarla. Nunca quiero que me vuelva a pasar, no quiero que me vuelvan a mostrar el infierno, pero ya de adulto, conociendo el Evangelio, escuché el testimonio del infierno de un hombre que fue, y él cuenta exactamente lo que vi, pero él con más detalles. Su nombre es Bill Wiese. Creo que, si no me equivoco, hemos reproducido algún testimonio de él aquí en el canal. Sí, que estuvo 23 minutos en el infierno, ¿verdad? Sí, yo cuando escuché su testimonio me quedé con la boca abierta. Todo lo que él cuenta, yo lo vi, pero él lo vio con más lujo de detalle, porque probablemente él sí lo bajaron hasta abajo. Yo no estuve hasta abajo, yo estuve como vista de avión. Me dijeron, solamente estuviste en la boca del infierno. Pero es impactante lo que él narra. Y cuando él lo narraba, yo me acordaba, venían a mi mente esas escenas de lo que vi. No quieres acordarte, sufres mucho. El puro recuerdo de la ansiedad de no poder respirar, de la ansiedad de pensar que Dios te puede dejar ahí, de la ansiedad de quizá ese fue tu último día de vida, porque cuando te sucede eso, tú sientes que te moriste, que te perdiste para siempre. Y un pensamiento que venía muy constantemente a mi mente en esta experiencia era, ¿por qué no me muero? ¿Por qué no me muero? Es que ningún ser humano puede vivir en este ambiente. ¿Por qué no me muero? Pero ya estás muerto. Tienes que sufrir. Tienes que vivir eso. Entonces, yo realmente les pido de todo corazón, que sepan que lo que Jesús dijo hablando de este tema es algo literal. Y algo que duele es que la mayor parte de la humanidad va a acabar ahí. No porque Dios quiera, sino porque rechazan a Jesús, y el que rechaza a Jesús rechaza el perdón, rechaza la vida eterna. Hay que arrepentirse de los pecados, hay que vivir una vida santa, hay que entregarle tu vida a Jesús, buscarlo, caminar con Él, orar, leer la Biblia, obedecer todo lo que Él dijo, caminar con Jesús, porque Él es el único que perdona. Él murió en la cruz y derramó su sangre para limpiarnos de nuestro pecado y que seamos justificados para que no tengamos que ir ahí a pagar por nuestros pecados. Esto es algo real. Son prisiones, son celdas, es un lugar de castigo, es una gran cárcel. Dice Isaías 24:21-22, acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y dice, y serán amontonados como se amontona los encarcelados en mazmorra y en prisión, y quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. No sé si has visto escenas de cárceles en Centroamérica, por ejemplo, cárceles hacinadas, donde ya no cabe un preso más. Cuando tú volteas a ver esos barrotes y esas cárceles en los muros de ese pozo, están todo lleno, todos aplastados, todos apretados, y eso es parte de los tormentos. En el infierno hay demonios, sí hay, y ellos te odian. Y los demonios no sufren, sí sufren, pero yo noté que no sufren como los hombres, porque el sufrimiento para ellos, sufrimiento pleno y total, está reservado para el lago de fuego y azufre. A ellos no les gusta ahí. Claro que sienten el calor, claro que sienten los tormentos, pero no como un alma condenada. Recordemos el pasaje del Gadareno que la legión le pedía a Jesús, no nos mandes al abismo. Es el abismo.
el pozo del abismo. Ellos no les gusta estar ahí, prefieren estar en la tierra o en el espacio o en el mar. No les gusta que los manden al abismo porque sufren, pero no sufren igual que al alma de un ser humano. ¿Por qué? Porque todavía no es su tiempo de castigo. Su tiempo de castigo será cuando arrojen a Satanás al lago de fuego y azufre. Ahí sufrirán plenamente, y eso me lo mostraron ahí en el infierno. Por eso mucha gente, quizás esto le resuelva la duda a muchos. ¿No sufren los demonios? Sí, pero no en el mismo nivel que un alma que se perdió eternamente, porque al alma ya le toca su condenación, pero los demonios todavía no, hasta que se inaugure el lago de fuego. Ahí creo que es muy, muy completo y muy detallado tu testimonio, hermano. Y este mensaje con el que cerrás, que es, todo esto te lo estoy contando porque realmente te amo y no quiero que te pase esto, no quiero ver a nadie ahí. Y si puedo dedicarle mi vida a contarle a todo el mundo y evitar que vayan, lo voy a hacer, ¿no? Entonces, nada, te honro por eso, porque también son temas que no se predican tanto. Esa es la verdad, ¿no? A veces uno tiene como esta sensación que no son muy friendly, ¿no? No muy amigable con audiencias. Pero sí son bíblicos y sí Jesús predicó de esto, entonces no podemos ignorar estas cosas, hermano. Hablabas, creo que esto ya es un tema para otro video y quizás dejo la puerta para una tercera invitación, pero hablabas que al final va a haber esta inauguración del lago de fuego de azufre donde van a sufrir plenamente los demonios, y Satanás será arrojado. Satanás ahora no está ahí condenado, sino que él está, vamos a decirlo, libre de alguna manera. Vos vislumbraste, me imagino, también parte de de lo que será el final de los tiempos. Sí, sí, y yo noté que el infierno no es el lago de fuego. En el infierno hay pequeños lagos de fuego, pero el lago de fuego final no es el infierno. Se le llama la muerte segunda, y eso aterroriza a los demonios. Entonces, y yo te invito a que cada cosa que estoy comentando aquí, tú la revises si es bíblica, si tiene fundamento, y sujetes tu vida a esto. Y bueno, antes de quizá terminar este testimonio, les quiero leer unos pasajes donde yo sentía que se los tengo que decir porque los amo. Primera de Corintios 6:9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. O sea, no se equivoquen, ni los fornicarios, sexo fuera de matrimonio, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, tengo una responsabilidad gigantesca cada vez que Dios le muestra alguna revelación como estas a algún ser humano. Tiene que abrir la boca. Para eso es, para que la gente pueda salvarse. Somos seres eternos, nunca vamos a dejar de existir. Nunca vamos a dejar de existir. Cuando se salga el alma, pasarás a un lugar eterno. Y yo te suplico, por favor, que en este programa dobles rodilla, le digas a Jesús: me arrepiento, te entrego mi vida, yo no quiero ir ahí, sálvame. De eso se trata este programa. Como niño yo quedé impactado, quedé marcado para toda la vida. Te repito, yo intenté bloquear esos recuerdos, olvidarlos porque fueron traumáticos. Mi niñez fue severamente afectada. Recuerdo que después de esta experiencia en la escuela yo ya no podía tener amiguitos. Yo sufrí de bullying. Yo realmente fui impactado por esta experiencia que yo no entendía por qué a un niño. Pero ¿por qué a un niño? Un niño no debe de ver eso, no debe de sufrir eso. Pero es que es una emergencia, las almas se pierden. Y así lo eligió Dios. Entonces, yo quiero transmitirles este sentido de preocupación que yo tengo, preocupación por tu alma. Y finalmente, también a los que ya están con Jesús, decirles que suban la fe, porque realmente cuando oramos, esas flechas negras que van a todas las naciones de la tierra, las frenamos, las detenemos. Nosotros podemos hacer que esa intención del reino de las tinieblas de avanzar no avance, sea frustrado y se detenga. Lo podemos hacer. Tremendo, hermano. Tremendo, y creo que todo el que está mirando esto, como decimos en Argentina, ahora el balón, la pelota está de tu lado del campo, está de tu lado de la cancha. Ahora, Francisco cumplió con la responsabilidad de contar lo que vio.
Ahora hay que ver qué hacemos nosotros con esto que acabamos de recibir, ¿no? De mínima orar, de mínima empezar a orar y por qué no empezar a contarle a otro también lo mismo. Am, yo voy a hacer lo mismo que hice la otra vez, dejar la puerta abierta para una tercera invitación en la que quizás podamos conversar sobre el final de los tiempos. Si vos tenés ganas, Francisco, si a ustedes también les resulta interesante. Yo creo que definitivamente la vida después de la muerte es algo que lo hablábamos antes de empezar de coordinar esto, ¿no? La vida después de la muerte es algo que se siente como que tiene que existir, porque la muerte se siente como algo que no debería pasar. Cuando alguien cercano muere, uno siente, esto es una anomalía, esto no está bien. No fuimos creados para ver a nuestros seres queridos, a nuestros amigos partir. Entonces, yo de verdad animo a que prediquemos de Jesús, a que hablemos de Jesús. Envíale este video a alguien que lo esté necesitando, a alguien que vos creas que le puede ser de utilidad. Y bueno, poco a poco ir llenándolo todo, ¿no? Con este mensaje. Francisco, gracias por pasar. No sé si quieres cerrar con algún mensaje. Sí, quiero decirte una cosa. Jesús te ama. Jesús quiere salvarte. La pregunta es, ¿tú quieres que te salve? ¿Qué tal si lo que estoy diciendo es verdad? ¿Qué tal si este realmente va a ser el final de la mayoría de la humanidad? ¿Qué tal si Jesús sí es la única puerta de salvación? Yo soy como un periódico. Si quieres, arrúgame y aviéntame, pero quédate con el mensaje. Soy polvo y ceniza. Yo sé que lo que importa es el mensaje. ¿Qué tal si lo que estoy diciendo es verdad? Porque está fundamentado en la Escritura, este lugar existe. Ven a Jesús, vas a sentir un amor tremendo, inmenso. Él quiere recibirte en su reino. Pídeselo. ¿Cómo me salvo? Díselo. Sálvame, perdóname. ¿Y sabes qué es lo más terrible de esto? Que los que se van ahí van a saber para toda la eternidad que la salvación era gratis. Quizá acabaron ahí por incredulidad, dureza de corazón. Pero hay alguien que murió en la cruz por ti, para llevar tu pecado, mi pecado. Derramó su sangre por amor. Cada gota fue por amor, para quitar el pecado, quitar la culpa, quitar los delitos, y que tú y yo no tengamos que ir ahí. Te lo suplico, en el amor del Señor Jesús. Sálvate, porque esa decisión no la va a tomar Dios por ti. No la va a tomar tu mamá, tu papá, tu primo, tu tío. La vas a tomar tú. Ven al Señor Jesús, porque Él es el camino de salvación. Muchas gracias. Les mando un fuertísimo abrazo. Gracias Francisco por tu tiempo, de vuelta, por tu honestidad, por no callar todo esto. Y bueno, quizás nos volvamos a cruzar. Te mando un abrazo muy, muy grande, brother. Hola, ahí estamos, se había cortado un poco. Bueno, ahí pasó Francisco. Qué tremendo el testimonio que nos contó él. De verdad que es imposible no tener la piel de gallina, ¿no? O la piel rara más que de gallina, porque se siente muy, muy real, muy genuino. Yo se lo decía en la conversación que está tan fundamentado bíblicamente lo que él va relatando que es como si hubiese pedido, como si es, o sea, es muy perfecto en un sentido. O sea, y bueno, a mí particularmente me parece increíble. Y bueno, ahí cerramos con esto de la parte 3, ¿no? De la parte 3, donde podríamos hablar de la gran tribulación y del final de los tiempos, que Francisco afirma haber tenido otra visión sobre eso, ¿no? Entonces, si es así, si quieren ver la parte 3, déjenlo aquí debajo para que lo volvamos a invitar al hermano Francisco. Y si no viste la parte 1, que es el testimonio del cielo, también acá abajo en los comentarios yo te voy a dejar para que vayas a verla, porque verdaderamente es una locura. Nada, me encantaría quedarme charlando con ustedes. Veo gente impactada por el testimonio, a gente emocionada por una parte 3, muchos pidiendo una parte 3, pero verdaderamente, nada, me alegra que esté esto emocionado.
Me debo ir, ahora soy padre. Recuerden que la paternidad llama y quizás no pueda ser muy extensivos estos directos como los hacía antes, pero si tienen alguna pregunta, algún comentario o algún pedido, les gustaría que hablemos de algún tema, escríbanlo aquí en los comentarios. Mi nombre es David y nos vemos la próxima semana. Que el Señor los bendiga muchísimo. Chao.